Muy buenas tardes, familia de Venture en español. Los saluda el pastor Arturo Mejía. Estamos muy felices de que estén mirándonos en este momento. Los que están mirando este sermón en línea, gracias por escogernos y pues por ser parte de esta familia cuyo propósito es bendecir el nombre de Dios y seguir llevando el evangelio a más personas. Bueno, antes de entrar al sermón del día de hoy, quiero compartir algunos anuncios con ustedes. Lo único, pues, que sigan sintonizándonos, ya sea que lo estén haciendo a través de Facebook o a través de nuestra página web, chandler.online.church. Ahí ustedes pueden mirar en la pantalla el enlace. Y recuerden que al momento de visitar esta página, ustedes pueden encontrar una Biblia con la que ustedes pueden interactuar y seguir nuestros sermones. Al igual que usted tiene la libertad de comentar o dejarnos peticiones de oración si usted tiene alguna. Y con gusto nosotros vamos a estar orando por ella. También que si usted anda en los medios sociales y está en Facebook, está en Instagram o TikTok, ahí usted puede encontrar en la pantalla los lugares en donde ustedes nos pueden encontrar y pueden buscarnos a través de Venture en español, y ahí ustedes pueden encontrar más videos, más mensajes positivos, más mensajes de la Biblia. Y pues no se olvide darle nuestro like a nuestras páginas y seguirnos también y compartir nuestro material con sus amigos. También recuerde que nosotros podemos seguir llevando este mensaje a más personas allá afuera con el apoyo financiero de varios de ustedes. Sus ofrendas, sus diezmos, sus donaciones nos ayudan a nosotros no solamente a ofrecer programas educativos como clases de inglés para adultos, clases de GED, clases de naturalización para aquellos que quieren tomar el examen de ciudadanía americana. Y aparte, pues también seguir llevando el evangelio a más personas que lo necesitan. Así que cualquier apoyo que usted nos dé financieramente es un granito más de arena que va a seguir ayudando a más personas allá afuera. Así que lo pueden hacer en línea, ahí en pantalla ustedes pueden mirar el enlace, o simplemente pueden visitarnos en persona y con gusto voy a estar orando por ustedes. Así que antes de entrar al sermón, vamos a orar en este momento y pues de verdad estoy muy agradecido de que estén mirando este sermón con nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en este momento. Muchas gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, por permitirnos estar aquí. Y en ese momento yo te pido que nos hables. Señor, háblanos, porque necesitamos escuchar tu voz en este día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pues bueno, vamos a entrar al sermón de hoy. Es de la segunda parte de esta miniserie, la cual titulé Su mensaje en parábolas. La semana pasada estuve hablando del por qué nuestro Señor Jesús, cuando estuvo caminando entre los hombres, usó las parábolas. Y aunque tal vez usted ha escuchado ese término, tal vez no está muy familiarizado con el término parábola, pero voy ahorita a estar dando la definición de esa palabra. Pero el mensaje de salvación dado a las personas a través del uso de las parábolas tiene un significado muy importante y es el que vamos a estudiar el día de hoy. Así que por favor sigan con nosotros sintonizándonos. Dios quiere hablarnos el día de hoy y yo no voy a estar usando parábolas, pero Dios tiene un mensaje tan claro para cada uno de nosotros que lo único que necesitamos nosotros para recibir ese mensaje es tener un corazón receptivo, un corazón abierto. ¿Qué es una parábola? En primer lugar, ese término viene del latín parábola y del griego parábole, que significa comparación, alegoría,
expresarse de forma un poco clara o enrevesada. Es una narración alegórica de un hecho imaginario con el cual se quiere expresar una enseñanza moral. Jesucristo utilizó mucho las parábolas. En el Antiguo Testamento encontramos también algunos de los profetas utilizando parábolas para llevar el mensaje de Dios al pueblo de Israel. Y cuando Jesús vino aquí en forma de hombre y estuvo llevando el mensaje de Dios a las personas, al momento de usar las parábolas estuvo cumpliendo varias de las profecías en las cuales se mencionaba que mismo Dios iba a utilizar parábolas para comunicar su mensaje de salvación a la humanidad. El mensaje de Dios en parábolas para aquellos de corazón duro. Tristemente, y eso lo estuve hablando la semana pasada, tristemente la humanidad ha creado esa coraza en su corazón en donde nos hemos hecho muy escépticos. Ya no creemos cualquier cosa que escuchamos. En parte es bueno porque no nos dejamos engañar tan fácil, pero a la vez es malo porque aún esa coraza la hemos puesto entre nosotros y Dios y no permitimos que Dios nos hable. Entonces, por muchos siglos, por muchos años, Dios ha tratado de interactuar con la humanidad. Recordemos que la humanidad cayó en desobediencia, pero Dios no se rindió, a pesar de que Él pudo haber destruido a toda la humanidad y crear una nueva especie o una nueva humanidad, no sabemos. Él no se rindió. Él no nos miró como algo defectuoso, sino que Él quiso todavía buscar la manera para que nosotros viniéramos a Él. Y ha utilizado diferentes formas para hablarnos. En la actualidad, pues, tenemos este libro tan hermoso, en donde tenemos su mensaje escrito. Es cuestión solamente de recurrir a Él, abrirlo y entenderlo y dejar que sea Dios quien nos hable. Pero muchas veces si no entendemos este mensaje, no es porque nuestros oídos, no es porque nuestro razonamiento no nos dé más para poder comprender esto, es porque nuestro corazón muchas veces está cerrado, está duro, es un cofre que está cerrado para cualquier cosa que pueda entrar. Y Dios ha decidido hablar a través de parábolas a una humanidad que prácticamente se ha cerrado a entender su mensaje. Podemos leer ahí en Jeremías capítulo 5, verso 21, algo más o menos para que ustedes entiendan a qué me estoy refiriendo cuando hablo de una humanidad con un corazón duro. Dice ahí, Jeremías capítulo 5, verso 21 en adelante. Escucha esto, pueblo necio e insensato, que tiene oídos pero no ve, pero tiene que tiene ojos pero no ve, pero que tiene oídos pero no oye. ¿Acaso has dejado de temerme? Afirma el Señor. ¿No deberías temblar ante mí? Yo puse la arena como límite del mar, como frontera perpetua e infranqueable. Aunque se agiten sus olas, no podrán prevalecer. Aunque bramen, no franquearán esa frontera. Pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde. Se han descarriado, ha sido infiel. No reflexionan ni dicen, temamos al Señor nuestro Dios, quien a su debido tiempo nos da lluvia, las lluvias de otoño y primavera, y nos asegura las semanas señaladas para la cosecha. Las iniquidades de ustedes les han quitado esos beneficios. Sus pecados los han privado de estas bendiciones. Sin duda, en mi pueblo hay malvados que están al acecho como cazadores de aves,
que ponen trampas para atrapar a la gente, como jaulas llenas de pájaros, llenas de engaño están sus casas. Por eso se han vuelto poderosos y ricos, gordos y pedantes. Sus obras de maldad no tienen límite. No le hacen justicia al huérfano para que su causa prospere, ni defienden tampoco el derecho de los menesterosos. Y no les he de castigar por esto. No he de vengarme de semejante nación, afirma el Señor. Algo espantoso y terrible ha ocurrido a este país. Los profetas prefieren mentiras, los sacerdotes gobiernan a su antojo y mi pueblo tan campante. Pero, ¿qué van a hacer ustedes cuando haya terminado? Cuando leemos todo esto, miramos a un pueblo de Israel, a un pueblo completamente lejos de Dios. Y cualquiera de nosotros pudiera tener la ligera idea de levantarse y juzgar al pueblo de Israel. Pero en realidad nosotros no somos mejores. Vivimos en una sociedad en donde creo estamos haciendo lo mismo o peor. Dios en la actualidad le está hablando a la humanidad, igual que siglos anteriores. Y el mensaje, a pesar de que se diga a través de parábolas o sin el uso de parábolas, el mensaje sigue siendo el mismo. Arrepintámonos de nuestras maldades y acerquémonos a Dios. Pero, tristemente, el corazón tan duro que nosotros tenemos no nos permite acercarnos más a Dios. Jesús habló en parábolas y estos 4 puntos los mencioné la semana pasada con detalles, pero los voy a decir ahora en una forma más breve. Jesús habló en parábolas para revelar misterios ocultos sobre el reino de Dios, para hablar directamente al corazón de la persona y no a su intelecto, para humillar la arrogancia de quienes se dicen ser sabios, para sacar a la luz las falsas intenciones de quienes dicen seguirlo. En tan solo Marcos 4, 9, 10, encontramos a Jesús hablando en parábolas y a pesar de que los primeros discípulos de Jesús ya habían pasado mucho tiempo con él, varios de ellos dormían en el mismo lugar, partían el pan juntos. Aún los discípulos no podían encontrar el significado real a veces de las parábolas. Jesús tenía que pasar otro tiempo aparte con ellos para revelarles el significado de cada uno de ellos. Marcos capítulo 4, versos 9 y 10 dice: el que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Cuando quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Ahí mismo Jesús está citando al profeta Isaías. Isaías escribió eso en el capítulo 6, versos 9 y 10. Ustedes lo pueden buscar en sus casas si gustan. Exactamente porque no es de que Dios no quiera que nosotros entendamos el mensaje. Es simplemente que nosotros estamos tan aferrados a veces en escuchar otras cosas. Muchas veces no queremos o no nos gusta escuchar las verdades. Cuando viene este mensaje revelador, la gente lo escucha como parábolas. O hay gente que me ha dicho, yo estoy en el servicio, pero a veces lo único que escucho es bla, 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 bla. Y es porque muchas veces la mente de la persona está lejos
Están tal vez pensando en preocupaciones o en otras cosas. Y se entiende porque somos humanos, somos fáciles de distraernos. Pero llega un momento en donde Dios te sienta, te aparta de todo lo que hay y te dice, este es mi mensaje. Y te empieza a hablar directamente. Pero muchas veces nosotros necesitamos dedicarle ese tiempo a Dios. Necesitamos dedicarle el tiempo a leer la palabra, a orar. La oración es una de las formas más eficaces para que Dios te hable directamente al corazón. Pero muchas veces nos ocupamos en los quehaceres diarios y muchas veces dejamos a Dios como si fuera una llanta de refacción, solamente cuando estamos pasando una emergencia. Y la cosa no es así. A Dios lo tenemos que buscar todo el tiempo. Y ahorita voy a estar leyendo la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador encontramos un mensaje tan hermoso que describe la cruda realidad de aquellos que escuchan la palabra de Dios. Mucha gente ha escuchado la palabra de Dios. En parte es bueno, pero en parte es malo, y ahorita voy a decir por qué. Pero en la parábola del sembrador encontramos dos personajes, si se puede decir, fundamentales. Es una narración en donde menciona varios caracteres, varios personajes, pero los dos personajes fundamentales de esa narración, de esa historia, es la buena semilla y el sembrador. La buena semilla, para que lo entiendan desde una vez, cuando se menciona la buena semilla, se está hablando de la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Y cuando se habla del sembrador, está hablando exactamente de aquel que lleva la semilla, la buena semilla, aquel que lleva el mensaje de Dios. ¿Ok? Voy a leer la parábola del sembrador. Dice, de nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas y, como parte de su instrucción, les dijo, pongan atención, un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. Pero las semillas que cayeron en buen terreno brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 70 y hasta el 100 por uno. ¿Okay? Marcos capítulo 4 del 1 al 8. Pero si ustedes están en casa siguiendo el sermón con su Biblia o en línea, ustedes pueden seguir leyendo y después del versículo 8 pueden encontrar cómo mismo Jesús describe o explica el significado de esta parábola. Vamos a empezar y vamos a dividir esta parábola por secciones. Dice, la semilla que al esparcirse cae a un lado del camino. Yo nunca he trabajado en el campo, no sé lo que es sembrar. Claro, mi esposa y yo pues hemos sembrado así de repente algunos frutos o vegetales en casa, pero no es lo mismo que hacer una grande cosecha, una gran hortaliza, ¿verdad? Pero usando la lógica, usando mi imaginación, pues, y también he visto videos, el sembrador va y pues va tirando la semilla, ¿verdad? Hoy en día yo no sé cómo se haga, a lo mejor es otro proceso,
pero típicamente el sembrador pues llevaba su bolsa e iba tirando la semilla, pero al ir tirando la semilla pues no toda cae en la tierra ya trabajada, en la tierra fértil. Dice en la misma parábola del sembrador, Jesús explica que una parte de la semilla cayó a un lado del camino, o sea, fuera del campo de la tierra fértil. Dice ahí en Marcos 4:15, algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra, tan pronto como la oye, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. Es verdad, es verdad. Mucha gente escucha la palabra, la recibe. Tal vez tú has estado, aunque sea mínimo, una vez en una iglesia y has escuchado palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? No es de que tú no seas tierra fértil, simplemente que tu corazón no está preparado para recibir la palabra, y no es porque tú seas más pecador que cualquier otra persona. Ante Dios todos somos pecadores, pero llega un momento en donde la persona prácticamente clama, prácticamente su corazón se derrama ante Dios, sea por las circunstancias duras que a veces nosotros vivimos en la vida, pero algo hace que dentro de nosotros se abra esa hambre, esa necesidad por la fe, por creer en este Dios todopoderoso. Pero cuando no pasamos por problemas ni situaciones así, muchas veces nuestro corazón, como lo dije anteriormente, tiene esa coraza. Prácticamente viene la semilla, que es la palabra de Dios, cae ahí, pero cualquier cosa la quita, la roba. Y no crece nada, no pasa nada. Como muchas veces decimos, nos pasa por encima la palabra, no hace ningún efecto en nosotros. Ese es un tipo de audiencia, ese es un tipo de personas que oye la palabra, pero en sí no hace ningún efecto. Otro tipo de personas que podemos encontrar en la parábola son aquellos, dice, la semilla que al esparcirse cae entre las piedras. Marcos 4:16 y 17 dice, otros son como los sembrados en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Ese es otro tipo de personas que escuchan la palabra y muchos la reciben con alegría. Muchos hasta empiezan a venir a la iglesia, empiezan a ayudar en la iglesia, empiezan a participar en la iglesia, son los más alegres, te saludan y todo eso, pero cuando vienen los problemas, cuando viene la persecución, cuando vienen las burlas, yo he conocido mucha gente que llegan a la iglesia, se hacen parte de la iglesia, pero ¿qué es lo que pasa? Vienen sus amistades antiguas o mismos familiares, se empiezan a burlar de ellos porque ahora ya son seguidores de Cristo, o como típicamente entre los mexicanos a veces dicen, ya eres hermano o eres aleluya, y empieza esa burla, ese bullying en estas personas. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas personas prefieren alejarse, se alejan de la palabra, se alejan de Dios. ¿Por qué? Porque no están preparados todavía para soportar todo esto. Vienen los problemas, vienen todas estas cosas a veces y los apaga. Ese es el tipo de personas también que escuchan la palabra, pero son como la semilla que cae en lugares donde hay poca tierra, es más piedra que tierra fértil. Otro tipo de audiencia que es mencionado ahí en la parábola del sembrador es la semilla que al esparcirse cae entre la zarza, entre el monte. ¿Ok? Dice Marcos 4:18 y 19. Otros son como los sembrados entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos
entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Muchas personas escuchan la palabra, la reciben, la atesoran, tal vez pasaron por un momento difícil, alguien les habló del evangelio, aceptaron la palabra de Dios, se refugiaron en la palabra de Dios y recibieron ese milagro, eso que estaban buscando de parte de Dios. Pero de repente vienen las preocupaciones de allá afuera, vienen los engaños que ofrece este mundo, las riquezas, el trabajo. Mucha gente dice, no, es que yo necesito trabajar, yo necesito ganar tanto dinero para poderme sentir seguro. Y dejan a un lado la seguridad que les ofrece Dios por aceptar la seguridad que les ofrece lo material. Y es una seguridad entre comillas, es una paz entre comillas. ¿Por qué? Porque es una paz temporal, es una seguridad temporal o muchas veces falsa. Nada que este mundo te ofrezca puede compararse con lo que Dios te ofrece. Mucha gente busca lo material para sentirse llenos, para sentirse satisfechos, para sentirse completos. Y como siempre lo he dicho en varios de mis sermones, yo no estoy en contra de tener posesiones materiales, porque es una de las formas en cómo Dios te puede bendecir también. Pero si tú estás poniendo las cosas materiales antes que a Dios, ahí hay algún problema. Eso quiere decir que has recibido la palabra de Dios, pero está creciendo en zarza, está creciendo en espinos. Otro tipo de personas que reciben la palabra son aquellos que al recibir la semilla cae en tierra fértil. La semilla que es esparcida y cae en tierra fértil. Dice Marcos 4, verso 20, pero otros son como los sembrados en buen terreno. Oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 70 y hasta el 100 por uno. Esa es la palabra que cuando alguien la escucha, cae ahí en tu corazón. Tu corazón es ese terreno fértil y empieza a dar fruto en ti mismo, frutos de arrepentimiento, de que la gente te mira, y si eras tal vez alcohólico, te gustaba ingerir mucho las bebidas alcohólicas, y ahora te mira que ya no necesitas de eso para ser feliz, ya no necesitas emborracharte para tener ese gozo, esa felicidad, porque ahora tienes la felicidad de Dios. Tal vez eras muy mentiroso, y ahora la gente mira en ti un cambio. Tal vez usabas o consumías drogas o sustancias. Ahora la gente mira y tú ya no haces eso. Las personas empiezan a ver un cambio en ti. Empieza esa semilla a dar fruto primeramente en ti, pero ya después empiezas tú a regar esa semilla y empieza a darse otros frutos también en otras personas. Tú pasas a ser de tierra fértil y te conviertes en un sembrador ya después. ¿Por qué? Porque llega un momento en que has producido frutos en tu vida que tú quieres ver lo mismo en la vida de los demás. Porque cuando tú te conviertes en un seguidor de Cristo, tú entiendes lo que significa eso y lo único que tú quieres es ver el gozo y todo lo que tú estás recibiendo de Dios, quieres verlo en otras personas. Quieres que las otras personas también sean tierra fértil. Pero, ¿qué es lo que se refiere Dios cuando habla de tierra fértil? En Isaías capítulo 32, del 14 al 18, lo voy a leer, dice, la fortaleza será abandonada y desamparada la ciudad populosa, para siempre convertidas en cuevas, quedarán la ciudadela y la atalaya, convertidas en deleite de asnos y en pastizal de rebaños, hasta que desde lo alto el Espíritu se ha derramado sobre nosotros. Entonces el desierto se volverá en campo fértil y el campo fértil se convertirá en bosque. La justicia morará en el desierto
y en el campo fértil habitará la rectitud. El producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto. Mi pueblo habitará en un lugar de paz, en moradas seguras, en serenos lugares de reposo. También Isaías 61, 1, 3 dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Ahí Isaías en un capítulo nos está diciendo, en el capítulo 32, nos está diciendo que cuando venga el Espíritu del Señor, nosotros nos convertiríamos en tierra fértil. Y cuando venga el Espíritu del Señor sobre nosotros, el Espíritu de Dios, y seamos tierra fértil, nosotros podríamos ir a llevar las buenas nuevas de salvación, a anunciar libertad a los cautivos, dice, sanar a los corazones heridos, a llevarle traje de fiesta en vez de espíritu de tristeza a las personas. Tú no puedes hablar de paz si tú no estás pasando o no estás viviendo paz. Tú no puedes hablar de gozo cuando no estás teniendo gozo tú mismo. Tú no puedes hablar de libertad si tú mismo no tienes libertad. Y eso solamente viene de Dios. En este momento mi pregunta para ti es: ¿te gustaría ser plantío de Dios? ¿Te gustaría ser tierra fértil? Tú no tienes que hacer absolutamente nada más que quitar esa coraza, aunque es difícil, porque a lo mejor te han lastimado, has pasado por decepciones, la vida te ha golpeado duro, a todos, muchos hemos pasado por eso, pero en vez de ir en contra del llamado de Dios, si tú te dejas llevar por ese llamado, si tú aceptas el llamado que te está haciendo Dios este día, créeme que las cosas van a ser diferentes. Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar. Si eras un desierto, Dios hará que crezca en ti fruto. Si tu vida sientes que no tienes llenadero, cada vez quieres más y más, no te sientes satisfecho, el día que tú le permitas al Espíritu de Dios morar en ti, créeme que te vas a sentir satisfecho. Te lo digo no solamente porque yo lo estoy viviendo, sino porque hay millones de personas allá afuera que dicen lo mismo. Dios te está llamando. Dios te está llamando en este momento. Él está plantando su semilla en ti. Pero tú escoges qué tipo de terreno quieres ser. Si quieres ser esa semilla que cayó a un lado del camino, si tú quieres ser la semilla que cayó solamente en piedras, quieres ser la semilla que creció entre la zarza, entre los espinos, o quieres ser la semilla, quieres ser ese campo fértil en donde la semilla, el mensaje de Dios cae y verás frutos. Vamos a orar en este momento para que sea Dios trabajando en nuestras vidas y que sea Dios tocando nuestros corazones, porque en verdad lo necesitamos. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Esa semilla buena, Señor, que es tu palabra, quiere caer en buenos terrenos. Cualquier estorbo, Señor, sean los pájaros, sean las cosas materiales o los afanes de este mundo, yo te pido que tú las quites, Señor.
y que permitas que esta semilla caiga en buena tierra. Te lo pido en este momento y ayúdanos. Ayúdanos a buscarte, Señor. Ayúdanos a encontrarnos en ti y ayúdanos, Señor, a recibir ese mensaje tan hermoso que tú nos das siempre, cada momento. En el nombre de tu Hijo sagrado, oramos en este momento. Amén.